Estrés y bienestar en el trabajo. Capítulo 10. Según Ward, existen unos determinantes de la salud mental. Dichos determinantes tienen una incidencia y una relación con el estrés. El estrés como reacción individual a los estímulos ambientales o el estrés que es causado a través de las consecuencias y los antecedentes de la conducta. Ahora bien, según Ward, aquellos determinantes de la salud mental que inhiben desde cierto punto la reacción del estrés son la oportunidad para el control. Cuando nos referimos a la oportunidad para el control, estamos hablando a cuando un empleado tiene control sobre las cosas que hace en su trabajo. Otra de las áreas es la oportunidad para el uso de las habilidades. Es bien importante, y nos decían Berger y Lockman, que para que una persona pueda sentirse satisfecho y motivado en su trabajo, es fundamental que tenga la potencialidad o la posibilidad de poder utilizar todas las habilidades para llevar a cabo las tareas que le corresponden. Otro de los determinantes de la salud mental son las metas generadas externamente. Cuando una organización tiene una visión, una misión, unas metas y objetivos claros, estas pasan directamente a sus departamentos y luego de los departamentos pasan a cada uno de los puestos que cada empleado ocupa. Cuando existe el alineamiento antes mencionado, las metas hacen que las personas puedan dirigir la conducta con claridad, con precisión y los resultados sean exitosos. También está la variedad ambiental, el trabajo repetitivo. El someterse al mismo ambiente de trabajo constantemente tiende a afectar a los individuos. Por eso es que es bien fundamental para mantener la estabilidad emocional de un individuo en el trabajo que éste tenga la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, pueda llevar a cabo diferentes tareas y pueda también moverse a través de diferentes puestos. Disponibilidad de dinero. Es importante que en una organización existan recursos económicos para poder hacer el trabajo según se indica. También es importante que los puestos sean remunerados de manera tal que un empleado perciba que deriva económicamente los recursos necesarios para poder satisfacer sus necesidades. La seguridad física. Un ambiente de trabajo no solamente seguro, sino donde se promueve y hay una preocupación por parte de la gerencia sobre la seguridad de los empleados tiende a ser un factor que permite que las personas se sientan cómodas y se sientan emocionalmente estables dentro del lugar de trabajo. El antepenúltimo factor es la oportunidad para el contacto interpersonal. Es bien importante que sin que se interrumpa lo que son las tareas y el buen trabajo dentro de una organización, las personas puedan interactuar. Por eso se promueve mucho en organizaciones modernas el trabajo en equipo, la colaboración, las reuniones donde las personas se provean feedback unos a los otros, y eso permita que haya una interacción humana adecuada entre los miembros de la organización. El último factor, y no menos importante, es el de la posición social valorada dentro de una empresa. ¿Qué significa esto? Que la organización, los departamentos y los individuos valoren los esfuerzos que cada individuo hace en su posición, en su puesto. Y eso es bien importante. Aquí, según Ward, hemos visto todos aquellos elementos que inciden en el trabajo y que promueven la estabilidad emocional y la salud mental dentro del trabajo. Concepto de salud mental. El concepto de salud mental se fundamenta en 5 factores. El primero de ellos es el bienestar afectivo. ¿Qué significa esto? Es el grado de placer que derivan las personas de poder estar en un ambiente de trabajo, tener interacciones adecuadas y activar su conducta, activar sus conocimientos y poder generar una experiencia psicológica satisfactoria de la interacción entre las personas. Eso también promueve una estabilidad emocional amplia y también disminuye el neuroticismo. Competencia.
Otro elemento bien importante es que haya cierto grado de competencia a dos niveles. El primero de ellos es que dentro de la organización se fomente la competencia saludable entre departamentos, entre áreas y entre puestos, de forma tal que la gente se rete, ¿verdad? Se reten unos a otros para superar los estándares de su trabajo, de sus áreas y de su organización. Pero también está el otro factor de competencia, de que las personas tengan los conocimientos, las destrezas y las habilidades necesarias para poder llevar a cabo el trabajo de manera efectiva. Otro de los factores que estimula la salud mental en el trabajo es la autonomía. La autonomía requiere de que una persona tenga la capacidad de poder trabajar solo, de poder llevar a cabo las tareas sin una supervisión estricta o microgerencia, y que pueda derivar los resultados que se esperan de él o de ella sin tener una persona supervisándolo de manera cercana. Otro factor sumamente importante son las aspiraciones. Todos los seres humanos de, de determinada manera, o ¿verdad?, que no enfrentamos a ninguna situación o problema de salud mental, tenemos aspiraciones, queremos lograr diferentes cosas a través de nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos aspiraciones, tengamos metas y queramos lograrlas. Eso va a ayudar a que aumente nuestra salud mental. Y un factor que es bien importante en términos generales y muy necesario es lo que se conoce como el funcionamiento integrado o funcionamiento integrativo. Aquí lo que estamos buscando básicamente es que todos los elementos antes mencionados se integren en el individuo de forma tal que uno pueda funcionar, ¿ya?, de forma holística, de forma integrada. Y es una realidad, los seres humanos somos seres integrados. Todos estos elementos, el bienestar afectivo, la competencia, la autonomía, las aspiraciones, cuando se unen se genera cierto funcionamiento integrativo, y es que unimos todos estos factores para el logro de determinados resultados, y una vez logramos los resultados derivamos una experiencia psicológica óptima. Estrés laboral. Cuando no existe un balance emocional adecuado, cuando el ambiente de trabajo no es adecuado, cuando muchas de las condiciones organizacionales no son las más indicadas, y cuando los individuos no tienen las herramientas, ya sean a nivel individual o a nivel grupal, para poder manejar las situaciones de trabajo, vamos a enfrentar estrés laboral. El estrés laboral, ¿verdad?, se define como aquellos trastornos psicológicos en el lugar de trabajo que han sido identificados, ¿verdad?, como una de las 10 principales enfermedades y lesiones relacionadas en el trabajo en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Ya lo dijimos, es un trastorno psicológico que impacta tanto lo mental, lo físico, lo organizacional, y se da ante el manejo de diferentes condiciones, y algunas veces también, hablando desde la parte cognitiva, al interpretar determinados factores o elementos que uno experimenta. Por ejemplo, hay personas que les gusta o sienten reto cuando tienen que trabajar bajo presión, cuando tienen muchas tareas que las tienen que organizar en orden de prioridad, cuando pueden trabajar de manera organizada en cada una de ellas, y en la medida que las van logrando, pues van obteniendo retos o superando retos. Esa misma situación para algunas personas puede ser catastrófica y puede ser una razón para experimentar altos niveles de estrés. Se ha encontrado que el estrés se considera uno de esos trastornos psicológicos que afectan tanto a los empleados como a la productividad organizacional. Como definición propiamente, el estrés es una condición psicofisiológica, ahí podemos ver el elemento psicológico y fisiológico, que resulta de la exposición, cuando nos exponemos, cuando percibimos y experimentamos determinados estresores provenientes del medio ambiente. Los estresores, ¿verdad?, son aquellos factores que experimentamos en el medio ambiente, que percibimos y a los cuales nos exponemos, que nos generan determinado nivel de estrés. Aquí presentamos un modelo integrado de estrés, que es el modelo de Kant y Boissier. Este modelo ha sido uno ampliamente investigado y es un modelo
que busca, ¿verdad?, utilizando el concepto de funcionamiento integrativo, el funcionamiento integrativo para prevenir el estrés en las organizaciones. Este modelo comienza con el cuadrante de los antecedentes organizacionales del estrés, donde aquí tenemos lo que se conoce como las marcas del estrés, qué elementos han causado estrés en el pasado y que son experimentados por la mayor parte de las personas. Tenemos también las características organizacionales. Las características de una organización pueden promover el que haya dentro de esta diferentes factores que generan estrés. Entre ellos también podemos mencionar el tamaño y el tipo de plan de trabajo que tenga la organización. El otro factor es lo que se conoce como los agentes estresantes en la vida organizacional. Y estos son el ruido, que usualmente se mide a nivel de decibeles, la iluminación, las vibraciones. También están los factores psicosociales, que son la ambigüedad de rol, el conflicto de roles y la sobrecarga del rol. También se ha encontrado que otro de los factores es el tipo de personalidad que poseen los individuos, y se habla de las personalidades tipo A y B. Individuos con personalidad tipo A tienden a ser sumamente comprometidos, son personas bien orientadas a la tarea, son personas que constantemente están trabajando, están manejando situaciones estresantes y la presión laboral, mientras que las personas tipo B tienden a ser un poco más relajadas, tienden a hacer la tarea según se les pide, no son personas que usualmente buscan sobrepasar las metas organizacionales, contrario a los A, que siempre están tratando de superar, y son personas que usualmente tienden a estresarse mucho más en comparación con los B. Está la autoestima como otro de los factores de personalidad. Personas con autoestima alta tienden a orientarse más a la tarea, tienden a enfocarse más en lograr resultados, porque estos resultados aumentan o fortalecen su nivel de autoestima. Y el locus de control o percepción que tenemos las personas de aquellos factores que permiten que logremos nuestras metas. Por ejemplo, existen los individuos que tienen locus de control interno. Estas personas perciben que usualmente la mayor parte de los resultados dependen de su esfuerzo, de su motivación, ¿verdad?, y de su capacidad. Versus las personas de locus de control externo, usualmente tienden a pensar que sus resultados se logran por medio de factores externos, ya sea otras personas, ya sea la suerte, ya sea que Dios me ayudó. Lo ideal, ¿verdad?, es que uno haga un análisis racional en términos del locus de control y uno pueda saludablemente establecer un balance entre cuando las cosas que yo hago se deben a mí y a mi esfuerzo, y cuando pues depende de algunos factores externos. En el medio de este modelo está lo que se conoce como la percepción y la cognición, ¿verdad?, cómo yo percibo los factores que pueden ser estresantes, y en términos cognitivos, cuál es la información que yo tengo sobre los factores que generan estrés dentro de la organización y que a mí me impacta. Está también ese proceso de evaluación que yo hago, de cómo yo hago un análisis claro y conciso de qué cosas me causan estrés, qué cosas no me causan estrés, y yo cómo puedo manejarlas. La parte baja del cuadrante en el modelo del medio de Kaniboy y Biosier son las propiedades de las situaciones como mediadoras del estrés. Por ejemplo, cuando una persona tiene apoyo del supervisor y apoyo social de sus compañeros, tiende a disminuir su estrés. En el otro elemento está la respuesta del estrés. ¿Cuáles son las respuestas del estrés? Por ejemplo, tenemos la fisiológica, donde esta se manifiesta en términos cardiovasculares, bioquímicos, gastrointestinales y musculoesqueletales. También está la psicológica, que se manifiesta a través de condiciones tales como la depresión, ansiedad, satisfacción laboral. También tenemos las manifestaciones conductuales. Dos ejemplos claves de ellos son la rotación, cuando nosotros reclutamos, seleccionamos empleados y después de un tiempo se nos van con otras compañías, y el absentismo, que es el ausentarse periódicamente de su trabajo. Aquí tenemos también al final del modelo las consecuencias del estrés, y las consecuencias del estrés redundan en salud, también en enfermedad
Si logramos prevenir el estrés y manejarlo adecuadamente, vamos a tener salud, si no podemos estar experimentando enfermedad. Tenemos también la efectividad organizacional. La suma de mucho estrés individual puede afectar el desempeño de una organización y el desempeño de las personas fuera de su trabajo. Una persona que tiene un trabajo sumamente estresante podría también enfrentar problemas en su vida personal. Este es básicamente una descripción. Este modelo funciona de manera integrada y es bien importante para uno poder hacer un diagnóstico del estrés en una organización.